El MRP trabaja en todo ese ambiente, desde el inicio hasta el final. Incluso va más allá, cuando veamos modelos más avanzados, que el MRP habla incluso de una programación de los fondos de dinero, es decir, flujo de capital inclusive. Realmente cuando nosotros hablamos de RP estamos hablando de absolutamente todos los recursos que mueve la empresa. Para ser más genérico, el MRP antes, cuando se creó inicialmente, se hablaba primero de determinar los materiales. Luego se extendió y dijimos, bueno, si lo podemos hacer para los materiales, también lo podemos hacer para las materias primas, me refiero, también lo podemos hacer para las piezas intermedias. Y a alguien después se le ocurrió, bueno, si puedo hacerlo para los materiales y las piezas intermedias, ¿por qué también no lo puedo hacer para los recursos de dinero que voy a necesitar? Y así se fue extendiendo también para la fuerza laboral, dado que todo en una empresa hay 7 recursos que la empresa administra y los 7 trabajan bajo el enfoque del MRP. Los materiales, la mano de obra, la maquinaria, el dinero, la administración, en fin, toda una serie de conceptos que todos van a decantar en los principios del MRP. Entonces, queda clarísimo que el MRP trabaja intrínsecamente dentro de un ambiente fabril. ¿Y qué cosa entendemos por fábrica? Pues la zona donde se transforma, donde se crea valor. Esa es una fábrica. En algunos lugares tenemos uso intensivo de la mano de obra, por ejemplo, como es el caso de una línea de producción de ropa. Una cantidad impresionante de personas aquí trabajando. Es una combinación de personas y máquinas. También hay ambientes robotizados, donde ya no hay personas haciendo las operaciones, pero sí hay personas administrando el software de las máquinas. O el personal detrás, el backup, que viene para hacer el mantenimiento de los equipos robóticos. Entonces, ese es el ambiente fabril. Si hay alguien que trabaja en una fábrica, me gustaría que me lo escriba en todo caso, porque seguramente este tema le va a interesar en sobremanera. Yo he tenido la suerte de estar en un ambiente fabril y un ambiente de alta tecnología. Por ejemplo, Textil de Valle, aquí hay cerca de 4.000, 5.000 empleados. O sea, es una masa impresionante de gente. Son los recursos que incluso el MRP controla. También he estado en plantas prácticamente automatizadas como una fundidora. Ahí no hay mucha gente, porque ahí todo es prácticamente con PLC, circuitos lógicos de programación. Con un dedo tú controlas el horno eléctrico. Sin embargo, los materiales, aquí no se controla tanto el personal, pero sí se controlan los materiales y la maquinaria. Entonces, ese es el mundo en los cuales vamos a trabajar. Pero tenemos que hacer primero una revisión de cómo es que se han desarrollado todos estos conceptos. Antes de la revolución industrial, la primera, el ambiente que existía en el mundo era un ambiente rural artesanal, ¿verdad? Donde allí no habían fábricas, la gente que se vestía, porque había la misma necesidad antes o después de la fábrica, la necesidad de vestirse, la gente lo hacía a través del cultivo de las ovejas, había un proceso de esquilo, después ahí venía nuestra abuelita con la rueca para hacer el hilado, y luego hacían la urdimbre, ¿verdad? En forma manual, el telar manual. Y hacían la ropa, de eso vivía la gente. El proceso de crear la ropa es el mismo al día de hoy, solamente que ha cambiado el método, se ha automatizado. Pero el fundamento es el mismo, la necesidad es la misma. O sea, antes se hacía de esa forma artesanal. Es decir, una persona se dedicaba a hacer todo. Y lo poco que le fabricaba, también, si es que había un sobrante, lo llevaba al mercado. Y en el mercado había el intercambio, ¿verdad? Te doy una ropa y, bueno, me das unos centavos y yo compro la carne de los agricultores, el sector pecuario, y esa era la economía. Mercado había, productos también había, solo que se generaban los dos productos a partir de un proceso netamente rural y artesanal. Luego llegó la famosa, la invención primero de la máquina de vapor de James Watt. Y Watt justamente viene de la palabra Watt de potencia, ¿no? La potencia eléctrica. Como fue el primero que generó una máquina, pues se tomó de referencia el trabajo de James Watt para dar la unidad de medida de la potencia de una máquina. Fue en el año 1760 más o menos, donde se inventó
Nada nuevo realmente, simplemente fue una idea que se le ocurrió al señor Watt de poder usar la presión del vapor de agua que se generaba cuando tú calentabas el agua en una tetera, ¿no? Veías que salía vapor y ese vapor, el señor pensó, ¿qué tal si ese vapor lo junto en un domo? Bueno, se junta en un domo y ese domo aumentaba la presión dentro de ese recipiente. Y cuando abría la válvula, la presión que se generaba dentro, la salida era un chorro que hacía mover lo que esté acoplado a ese sistema. Y ahí se generó el pistón. Aquí en el esquema, como usted ve, la presión aumenta y cuando aumenta la presión, el pistón se mueve hacia la izquierda a derecha. Y como está acoplado a una rueda, pues simplemente la fuerza hace que la rueda empiece a girar y a girar y a girar de forma continua. El vapor que se usó, que estuvo sobrecalentado en la zona del pistón, simplemente se libera y pasa por un serpentín para enfriarse. Y cuando se enfría se vuelve de vapor, pasa a líquido y reingresa en forma líquida al sistema nuevamente. Y se repite el ciclo, ¿no? Entonces este es un ciclo continuo que ha permitido que la fuerza la fuerza hidráulica se transforme en fuerza mecánica. Y cuando se consiguió eso, pues simplemente explotó el mundo porque ya teniendo una fuerza mecánica nosotros podemos un motor y el motor puede reemplazar ya a la rueca de nuestra abuelita que está acá, ¿verdad? Ya no se necesita la fuerza humana, tampoco el buey jalando porque ahora hay un carro, un tractor que lo jala. Entonces, eso es el efecto de la primera revolución industrial, fue la mecanización con la invención de la máquina a vapor. Pero aparte de eso, también surgió un fenómeno, dado que ahora tengo una máquina, ya esa máquina yo puedo hacer un conjunto de máquinas, y un conjunto de máquinas hace una planta de producción, una fábrica. Y las fábricas no se desarrollan en las zonas rurales, sino se desarrollan en las zonas urbanas. Se crean las ciudades, se crea la burguesía, se crea toda una serie de negocios conectos. A partir de allí es que se instalan las grandes ciudades, la generación del empleo y todos los fenómenos que ya conocemos de la economía. Pero eso no quedó ahí nada más. Vino la segunda revolución industrial, que es básicamente igual que la primera, solo que en esta segunda revolución industrial el cambio tecnológico viene por el lado del aprovechamiento del gas, el petróleo y la energía eléctrica, a través de Thomas Edison y de Nikola Tesla, es que se descubre una nueva forma de aprovechar la energía, ya no el vapor, ya no el humo que salía porque mueve los ferrocarriles, sino ahora tenemos centrales eléctricas, sino ahora tenemos centrales turboeléctricas, tenemos el petróleo, la gasolina, los motores a combustión diésel, ¿no? El gas, el GLP, lo que tenemos hoy en día también. Luego tenemos la energía electromagnética para los imanes. Es decir, toda una serie de inventos que nos arrastran hacia una nueva era una nueva era industrial. Esa nueva era se llama la automatización. La anterior era la mecanización. Todo era engranajes, todo era poleas, fajas. La automatización ya incluye elementos automáticos, es decir, circuitos eléctricos integrados donde ya no necesitas ponerle una persona para que jale o arregle un pistón, sino que ya es automático a través de los circuitos eh, lógicos programables. Este tipo de arreglo, de automatización, nos permite, lo primero, la producción en masa. Antes todo era artesanal. Cuando se empezaba una cosa, se acababa. Es decir, hacías una taza a partir de la cerámica. Lo pasabas por un cilindro, lo dabas forma, luego lo pintabas y al último lo metías al horno. Pero eso lo hacía una sola persona, en forma artesanal en su casita. La producción en masa, dado la fuerza de la energía que hay ahora eléctrica, electromecánica inclusive, y de diésel, se genera lo que es las famosas líneas de producción serial, donde hay grandes cantidades de productos en proceso, grandes, grandes fábricas que se aglomeran pidiendo altos requerimientos de personas, de mano de obra. Hay como tenemos mucho producto ya en tránsito y terminado, también eso genera una expansión de los productos mismos y se van de un país a otro. Viene
son los inicios de la globalización. Y en esa globalización hay una serie de acumulaciones de capital. Estados Unidos se vuelve un país mucho más rico. Aquellos que no tienen esa tecnología pues se empobrecen en comparación a otros. Y eso es el caldo de cultivo para la tercera revolución. La tercera revolución, infelizmente, nace con la Segunda Guerra Mundial, que es consecuencia de la primera. Realmente la primera y la segunda es la misma guerra, solamente que hubo un lapso de entre 10 años más o menos de descanso, 10 a 15 años de descanso, y continuó. Pero esta Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia ya la creación de un nuevo concepto que antes no se veía en la fábrica, la computadora. ¿Y por qué se crea la computadora? Pues porque sencillamente había una necesidad imperiosa de descifrar códigos, ¿verdad? Como en esa época ya había el telégrafo, ya había el código Morse, los gringos y los alemanes se comunicaban pues de esa forma y se necesitaba hacer trabajo de espionaje. Pero cuando se recibían código Morse era muy complicado de descifrar porque había muchas alternativas para un mismo código. Es allí que nace esta necesidad de crear una especie de máquina que nos ayude a descifrar códigos, ¿verdad? La primera máquina que se creó para descifrar el código Enigma de los alemanes se llamaba la ENIAC, que era una computadora que ocupaba casi 200 metros cuadrados y pesaba cerca de 30 toneladas. Era una serie de circuitos con tubos al vacío, que después se cambiaron por transistores y después se cambiaron por chips, ¿verdad? Esa es la evolución de la computadora. Luego, a lo largo del camino, esas computadoras pasaron del ambiente militar para concentrarse en el ambiente ya industrial, comercial. Estos desarrollos, ese empuje de la guerra, esa necesidad impediosa de tener que tener una computadora trajo como consecuencia la famosa Macintosh, la primera PC personal. Luego le sucedió la IBM, su competencia inmediata. Luego de ahí salió Apple y las demás que ya conocemos en el mercado. Bueno, en el camino fueron quedando algunas sí, algunas no. Y hoy día una computadora prácticamente lo tenemos en nuestras manos, es un smartphone, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado las cosas? Sin embargo, el concepto de trabajo es exactamente el mismo de antes que el de ahora. Y los últimos desarrollos, tenemos las PC no solamente que eran fijas, que ahora se llaman desktop, sino también